Hola, hola, ¿cómo están? Espero que súper bien. Buenas tardes, buenas noches. En el día de hoy vamos a estar hablando otro tema sumamente importante para la diplomacia bolivariana de paz y para conocer a Venezuela y su caracterización política, económica, social y cultural. Y precisamente hoy estaremos funcionando economía, política, cultura en una visión diferente, pero que nos hace comprender nuestra historia del petróleo. Fíjense, hoy vamos a estar hablando American Style Life, espejismos de la Venezuela Saudita. Y como estudio de caso, vamos a ver eh, un micro documental, un documental del cineasta Carlos Teiza, director de Cinesa y Bolívar Video. Este documental, ya va que no me pasa la lámina. Ajá, este documental está realizado en 1981 y la visión que se va a tener aquí en este sentido es desde el documental Miami Nuestro, filmado en 1981, que está dentro del género de documental, pero allí vamos a entrar a una discusión que, fíjense, es documental, pero no los documentales siempre dicen la verdad. Aquí hay una manipulación en cuanto a la construcción narrativa audiovisual de la historia que se cuenta. Eh, y hay una construcción planificada de algunos personajes. Ya brevemente, posterior a esta presentación, les voy a comentar. Entonces, este microanálisis está basado, y esta es la lectura pilar de este punto, tema 5 de petrodiplomacia, es basarnos en la lectura de la obra La cultura del petróleo, un ensayo de Rodolfo Quintero, donde nos habla de los estilos de vida de los grupos sociales de Venezuela. Esta lectura, esta obra es realizada en 1968, fue publicada en 1968 y nos habla un poco sobre la cultura del petróleo y cómo se evidencia un sistema de valores creados a partir de estilos de vida y de necesidades peculiares bajo una estructura de poder, ¿no? Rodolfo Sanz, a partir de allí, nos habla de que la cultura del petróleo es una cultura también de conquista, de colonización, y que esta colonización de la cultura del petróleo a partir de la explotación del petróleo y de las concesiones de petróleo que vinieron para acá, se establecen unas normas y se crea una filosofía de vida de consumo, donde existe una necesidad del mismo sistema de condiciones de consumo. Y entonces se comienzan a reformar tradiciones y costumbres, inclusive modos de vida, modos de pensar y también modos de alimentación. Es decir, unos nuevos alimentos son incorporados a la cultura venezolana. Por supuesto, esto hace que la vida se transforme, la vida cotidiana se transforme a partir de lo que él llama la cultura del petróleo como sistema de colonización moderna. Entonces, siempre hemos hablado, hemos escuchado en los medios de comunicación y en todas partes siempre hemos escuchado, somos un país rico en petróleo, tenemos un petróleo eterno, tenemos las mayores reservas de petróleo, somos ricos, que el petróleo nunca se va a acabar. En fin, se han creado patrones de conducta en el imaginario colectivo de que el petróleo, más allá de un recurso que genera ingresos al país, lo vemos también como algo divino, algo bendito, ¿no? Y bueno, y es muy interesante leer a Rodolfo Quintero,
no solamente el libro de la cultura del petróleo, sino también Antropología del petróleo, donde nos habla un poco de cómo existen y coexisten en la sociedad venezolana a partir del siglo XX una lucha de clases, ¿no? Y bueno, y él habla un poco de los antecedentes históricos, de la cultura del petróleo, desde la cultura de regalías. ¿Y qué vamos a hablar entonces? Que fíjate, cuando nosotros hablamos de las regalías, en, en lo que establece, digamos que las negociaciones del petróleo, tenemos que irnos otra vez a la historia para reencontrar la respuesta y a lo que se llama el sistema de derechos de regalía. Y esto nos remota a la Venezuela cuando pertenecíamos a la monarquía española, a un sistema y de ordenamiento político colonial, ¿no? De la monarquía española, cuando éramos Capitanía General. Fíjense, un poquito antes de Capitanía General, podemos ubicarnos en las ordenanzas de la Nueva España o las ordenanzas de Aranjuez. Estas se hicieron un 28 de mayo de 1773, 5 años de ser eh, Capitanía General. Y es que fíjense, Carlos III, rey de España, él controla la explotación minera en todos los territorios del virreinato de Nueva España. En este sentido, Nueva España hay que recordar que era México. Y entonces él otorga un sistema de regalías. Y por supuesto, a través de una real cédula, él ordena cuáles son las posibilidades de explotar las minas y a quiénes se le va a dar una concesión a terceros. Entonces, esta real cédula, el rey a través del sistema de explotación de recursos, ordena cómo va a ser ese sistema de regalía. Y un quinto real, lo conocido en el mundo comercial como el royalty inglés, ¿verdad? Entonces, es un sistema de regalía. Claro, cuando nos venimos a ver, este sistema de regalía, de alguna manera u otra, se había concedido inclusive cuando Colón y su tripulación se llevaron las riquezas que eran extraídas ilegalmente de territorios de Indias, de América. Entonces, ese sistema res nullius o cosa de nadie, ¿verdad? De lo que alberga el subsuelo, esto viene de por allí, desde la época de que llegaron los europeos acá, ¿no? Y fíjense, el Libertador, en 1825, estamos hablando ya en la época de la independencia, ¿no? Ya como tal, el Libertador Simón Bolívar, él realiza un decreto de manera visionaria, estadista, él allí nos plasma y nos deja la preservación de nuestros recursos naturales, no solamente para el presente, es decir, 1825, sino para las generaciones futuras. De una manera visionaria, desarrolló este decreto para, digamos, de alguna manera, la seguridad y defensa de las riquezas del Estado-Nación, ¿no? Entonces, el 1 de febrero de 1825 se decreta la creación de una dirección minera de cada estado, pero que a su vez es el Estado-Nación. Y el 2 de febrero de ese mismo año, de 1825, se emite una resolución donde todas las minas que son abandonadas pasen a manos del Estado, es decir, del gobierno. Y bueno, y es así como se comienza una política, digamos, una política de preservación y de preservación y conservación de los recursos naturales como fuente del Estado. En 1828, Bolívar emite otro decreto y esta vez él dice, bueno, mira, vamos a hablar de la propiedad de terrenos baldíos y la propiedad sobre las minas. Y allí hay un asunto muy delicado, y es el asunto de la propiedad del Estado sobre las minas, y este decreto firmado en Quito por un consejo de gobierno en Bogotá.
Y bueno, y se comienza a hablar, digamos, de lo que pudiéramos hablar de la genealogía del derecho minero de los minerales e hidrocarburos en Venezuela, ¿no? Que no es algo que nace a finales del siglo XIX, sino que viene de allí, desde que éramos un poquito antes de Capitanía General y bueno, y que ya en épocas de la independencia visionariamente el Libertador lo pensó, lo visionó. Fíjense que en ese artículo 1 que emite el Libertador dice, conforme a las leyes, las minas de cualquier clase corresponden a la República, cuyo gobierno las concede en propiedad y posesión a los ciudadanos que las pidan bajo las condiciones expresadas en las leyes, ordenanzas de mina y los demás que contiene este decreto. Pues fíjense, este digamos que es la base legislativa, jurídica de lo que se otorgó, digamos que como decreto en la preservación de... Pero es lo que tiene que ver con la película mental de Miami Nuestro de Carlos Teiza y con el libro de la cultura del petróleo Rodolfo Quintero. Pues fíjense, para poder nosotros comprender el creador del documental Miami Nuestro, tenemos que saber de que Carlos Oteiza estudió historia. Él se graduó en historia y también hizo una maestría en audiovisuales, en cine, y bueno, su fuerte siempre ha sido, digamos, crear documentales, películas documentales o películas basadas en documentos de archivo. En este caso, Bolívar Film posee el tesoro audiovisual de Venezuela, en la historia de Venezuela. Y a partir de allí, él ha creado una serie de documentales, de películas, de largometrajes, donde evidentemente, si bien la fuente es primaria, también a partir de esos documentales son manipulables a través del discurso y las entrevistas. Entonces, claro, este análisis que le vamos a hacer al Miami Nuestro, brevemente, que ustedes van a ver después el documental, fíjense que la historia filmográfica de la vida filmográfica de Carlos Oteiza. Están documentales como Cuba, Chuao, Miami Nuestro, La propia gente, El escándalo, que esta es la otra película que vamos a ver en este tema de petrodiplomacia. Viene a posterior. Y si bien Miami Nuestro es antes del Viernes Negro, El escándalo es posterior al Viernes Negro y anterior al Caracazo. Santa Elena de Guairén, La Isla, el Roraima, La voz del corazón, Tiempos, editora Marcos Pérez Jiménez, bueno, el documental de Carlos Andrés, El Reventón, un montón de películas. Pero fíjense, ¿por qué nosotros estamos tomando dos películas para poder, digamos, que hacer una reflexión desde el presente en la petrodiplomacia, en la diplomacia bolivariana de paz? Pues fíjense, Marc Ferró, que es un historiador experto en trabajar los documentos fílmicos, documentos audiovisuales como documentos históricos, él habla de que todo documento histórico tiene un contraanálisis de la sociedad, tiene un tiempo, un espacio y un acontecimiento que nos permite acercarnos a ese hecho histórico, sociohistórico, y que el cine es entretenimiento, pero a su vez es un agente y un producto y que detrás de todo esto, en tiempo, espacio y acontecimiento, interna y externamente al documento fílmico, hay una lectura que se va adaptando en tiempo, espacio y acontecimiento a los tiempos de análisis e interpretación. Es decir, una película del 1950 tiene una lectura para ese momento, pero 100 años después puede tener otra lectura, porque es un documento interno y externo. Pierre Sorland es también otro historiador experto en análisis, pero desde el punto de vista de semiología de textos fílmicos, y él habla de que, bueno, que un texto fílmico, un documento histórico, en este caso el documental y la película de Carlos Oteiza, son unos textos que tienen un análisis semiológico, que esa semiología de la imagen, del manejo de la reconstrucción de una realidad o de una historia del pasado, a través del análisis semiológico del signo, significado y significante, nos devela
un documento donde nos revela una nueva lectura histórica. Jacques Le Goff, otro historiador, le habla de la importancia de todo documento histórico, en este caso documento audiovisual, en el imaginario colectivo, en el imaginario del usuario, del público, porque el documento, la película, una vez que tú la ves en tu televisor, en la computadora, en el teléfono, en el cine, pasa a ser un fenómeno colectivo, social, evolutivo, pero a la vez un fenómeno individual, donde cada uno, desde su imaginario y su experiencia y su cotidianidad, se van creando patrones mentales. Y a partir de allí, un historiador puede hacer una lectura en tiempo, espacio y acontecimiento de lo que está sucediendo en una sociedad. Es decir, tiene otra lectura. En cuanto a la cultura y campos culturales, fíjense que cómo vamos a comprender en la cultura del petróleo de Rodolfo Quintero y las lecturas que vamos a leer también para este tema de petrodiplomacia, junto con estos dos films, El Escándalo y Miami Nuestro, tenemos que tomar en cuenta que así como habla Rodolfo Quintero de una lucha de clases permanente dentro de la cultura del petróleo, la cultura y los campos culturales también tienen una lucha, y una lucha de clases, y no una lucha de clases, también una segmentación de los tipos de cultura. Por ejemplo, Freud, cuando habla de cultura, él dice que la cultura es un proceso individual, pero también es un proceso social. Desde el lado interior del creador existe un inconsciente que le genera y lo obliga a través de la sublimación, la acción cultural. Pero a su vez, ese arte, esa cultura es social porque desde el interior del inconsciente de cada individuo, esa acción cultural se vuelve colectiva. Y por supuesto, una interpretación, una acción y una reacción. Gramsci, por su parte, él maneja algo parecido a Freud y él dice, bueno, mira, sí, pero existe algo consciente dentro de esa acción cultural. O sea, si bien el humano es inconsciente, muchas veces el mensaje está escrito o realizado con una acción consciente. No es adrede, ni por casualidad, ni causalidad. Tiene una acción que va a generar otra acción dentro del público o de la sociedad. Edgar Morin habla de que, bueno, que la cultura no se puede deslindar de lo que es antropológico, etnográfico y sociológico. Y aquí Edgar Morán tiene mucho que ver con lo que habla Rodolfo Quintero en su libro de Antropología del Petróleo y en la cultura del petróleo, porque la cultura es algo antropológico, pero también etnográfico y también sociológico y por supuesto comunicacional. García Canclini, por su parte, él dice que, bueno, que la cultura es un proceso social de producción simbólica y, por supuesto, ahí entran los más media o los medios de masivos y, por supuesto, aquí nos encontramos con el cine. Si bien el cine documental no es un cine masivo de entretenimiento, la película El Escándalo tuvo, digamos que cierta repercusión en la sociedad del momento de 1987 porque era post Viernes Negro. Y por supuesto, había una crisis económica. Y está basada también en unos hechos reales de la industria petrolera venezolana. Cultura y campos culturales. Los campos culturales, cuando hablamos de esa segmentación de pirámide de tipos de culturas y que hablamos de luchas de clase, cuando habla Rodolfo Quintero, en los campos culturales también lo vamos a encontrar. Campo cultural elitesco académico, campo cultural más media o de masas, campo cultural popular. Y es que la cultura de la industria cultural en cuanto a cualquier producción audiovisual tiene un proceso de preproducción, proceso de producción y postproducción. Y después un proceso de distribución y promoción y por supuesto mercadeo. ¿A dónde voy a colocar el producto, la película, el documental? ¿En, en qué cine? ¿En qué
cine local, regional, comunitario, etcétera. La película, fíjense que en las películas de entretenimiento de Hollywood, la industria de Hollywood es una industria donde el sistema mundo capitalista trabaja en función a la plusvalía. O sea, la película no es entretenimiento ni poema, es una plusvalía, es un producto. Y dentro de este producto, que es una película, hay toda un mercadeo, una mercancía, el tema musical, la franela, la gorra, el foto del artista, todo es a partir de ese producto de la película. Y por supuesto, un público consumidor de ese producto. Cuando hablamos de cultura de petróleo, que habla Rodolfo Sanz, no, Rodolfo Quintero, ¿verdad? Hablamos de hegemonía cultural del petróleo. El petróleo como enajenación, el petróleo como alienación. Alienación en cuanto a crear patrones de conducta, patrones de consumo y patrones de plusvalía. Esto es una forma de colonialismo. Esto lo habla él en su libro, Rodolfo Quintero. En el cortometraje de Carlos Oteiza, vamos a dar cuenta cómo este petróleo, la cultura del petróleo como enajenación y como alienación, ¿verdad? De patrón de consumo a partir de una industria petrolera bajo la presidencia de Carlos Andrés Pérez, porque hay que tomar en cuenta que la nacionalización del petróleo fue con Carlos Andrés Pérez, pero esta cultura del petróleo vino desde mucho antes, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de estos campos petroleros, podemos asociarlos a los campos culturales y a su vez a un sistema de lucha de clases, porque fíjense, hemos hablado que en la historia siempre está la respuesta a lo que estamos buscando en nuestro presente. Cuando nosotros estamos hablando de un sistema colonial, de la pirámide aquella que yo siempre les he hablado, del sistema de castas, de los blancos, pero los blancos a su vez en peninsulares, canarios, y los negros esclavos y los negros que pagaban impuestos, los indígenas que no pagaban impuestos y los que trabajaban por encomiendas, los pardos, los mestizos, etcétera. Aquí hay una jerarquía. Viene la independencia. Las promesas incumplidas de la independencia de tierras y hombres libres, que le habían prometido la libertad a los esclavos, pero eso no se cumplió, la libertad de los esclavizados. Viene la guerra federal. Pero en medio de todo esto, posterior, cuando ya finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, las haciendas cafetaleras y por supuesto los terratenientes, los dueños de las haciendas que habían tenido esclavizados o esclavos durante todo el proceso colonial y en el siglo XIX, a través de la ley de manumisión y después en 1854, cuando ya se les da la libertad a los esclavos, evidentemente las haciendas van perdiendo, digamos que producción, si vamos a hablar en términos capitalistas. ¿Qué sucede? Las haciendas cafetaleras estaban, digamos que en quiebra. El precio del café se había ido al piso a inicios del siglo XX y finales del siglo XIX. Por cuestiones, no sé de qué, pero vino el petróleo, ¿verdad? Y entonces, en 1908, cuando está Cipriano Castro, vamos a hacer un poquito de memoria, cuando en 1908 se enferma Cipriano Castro, él viaja y se ausenta del país y deja a su compadre Juan Vicente Gómez a cargo. Pero sin embargo, Estados Unidos apoya a Juan Vicente Gómez y por supuesto, él toma el poder. Y es con Juan Vicente Gómez cuando Estados Unidos va a tener el beneficio de la concesión por parte del Estado venezolano para la exploración y explotación petrolera. Pero evidentemente el petróleo no era algo nuevo. Fíjense que cuando estamos hablando de las riquezas del decreto del Libertador, ¿verdad?
estamos hablando también que la primera concesión petrolera que se otorgó en Venezuela fue en el año 1865, que se le dio a Camilo Ferrán con un periodo de 10 años. Esto abarcaba el estado Zulia. Y en 1866, lo que viene siendo en aquella época lo que era, se le conocía como Nueva Andalucía, que era Sucre, Monagas y parte de Lara, se le concedió una concesión a Manuel Olavarría, 25 años, para la búsqueda de petróleo y cualquier materia minera. En 1878, ya cuando estaba Guzmán Blanco, ¿verdad? En el primer septenio de Guzmán Blanco, se constituye la Compañía Obrera del Táchira, con el yacimiento de la Alquitrana. Y entonces en 1882 se conforma la Compañía Petrólea del Táchira, el cual producía querosén, alquitrán y benzina. En 1881, a través de la Constitución Nacional, se deja la administración de las minas al poder central. Entonces, fíjense, tenemos una historia allí del siglo XIX muy interesante, porque ya para 1907, antes de que ya se fuera Cipriano Castro, ya se habían dado 6 concesiones. Claro, se le dio a sus amigos, pero estas abarcaban estados como Zulia, Falcón, Yaracuy y Carabobo, inclusive hasta en la isla de Cubagua, que se sospechaba de que pudiera tener algunas riquezas petroleras u otros minerales. Y bueno, resulta que en 1891 se concede el Código de Minas, el Código de Minas y la Ley de Minas de 1904, en la cual se establecía que la propiedad de las minas corresponde a los estados. Ahora fíjense, cuando estamos hablando ya de la época de Gómez, que aquí es donde vamos a entrar con los campos petroleros y que tiene que ver los campos petroleros con los campos culturales y los sistemas de clases o luchas de clases. Pues fíjense, Gómez le concede las concesiones bueno, a Estados Unidos y comienza, digamos que los terratenientes, los que tenían aquellas haciendas, que las haciendas de café y que estaban en quiebra, comienzan a vender sus haciendas a precio de gallinas flacas. Y bueno, y el terrateniente le dice al que era antiguo esclavo, pero que ya era el campesino que trabajaba en la hacienda, le dice, chico, ¿tú te quieres ganar unos platicas para ver si te vas para los campos petroleros, que para trabajar allá? Vas a ganar bien, se te va a pagar muchísimo más. Bueno, el campesino, y ahí hay una movilidad social y una movilidad espacial. ¿Por qué? Porque el campesino se, se traslada del campo de su hacienda, donde la hacienda trabajaba para el terrateniente, a convertirse en hoguero de un campo petrolero, donde se le había hecho una promesa de que iba a ganar bien y que la riqueza iba a ser fácil y creciente. Entonces resulta que allí hay esa movilidad social, movilidad espacial y movilidad cultural. ¿Por qué? Porque en los campos petroleros entonces se comienzan a ver lo que dice Rodolfo Quintero, que los petroleros se generaron por un sistema de clases, un sistema de castas, una lucha de clases. ¿Por qué? Porque los campos petroleros estaban divididos. Los obreros vivían en casi que la intemperie, con unas necesidades precarias, sin baños. Bueno, con una realidad económica y social y cultural sumamente desagradable. Mientras que en los campos petroleros, cuando venían los estadounidenses y todo aquel que tenía contrato por las concesionarias estadounidenses y extranjeras, para la inversión extranjera, vivían bien, tenían piscinas, clubes, campos de golf, inclusive ellos traen el béisbol y allí comienza, digamos que eso que hablamos de alienación, enajenación de un campo cultural, de los campos culturales de juegos creados a partir de patrones de conducta extranjeros, pero que aquí dejan, por ejemplo, de jugarse los juegos de bolas criollas
para ir a jugar golf o pelota con béisbol. Se crea un sistema de felicidad falso. Durante toda esta hegemonía cultural del petróleo, fíjense que estamos hablando desde la época de Gómez, hubo toda una movilidad social, cultural y espacial, inclusive. Cuando Arturo Pietri habla sobre sembrar el petróleo, él habla de sembrar el petróleo, pero desde el punto de vista, digamos que de leer entre líneas, ¿verdad? Porque él planteaba la necesidad que había que redireccionar los recursos, es decir, todo aquello que entraba por la renta petrolera había que invertirlo en el desarrollo integral del país, sembrar el petróleo. Entonces él escribe un artículo en el periódico, el diario creo que se llamaba el Diario Ahora, y escribe y reflexiona un poco de la importancia de sembrar el petróleo. Bueno, sembrar el petróleo en realidad se convirtió, fue en una hegemonía cultural del petróleo de consumo, donde la plusvalía y por supuesto el Estado venezolano estaba, digamos que la soberanía petrolera estaba en manos de otros, ¿no? Se crearon patrones de conducta, la Pepsi-Cola, la Coca-Cola, el perro caliente, el hot dog, el béisbol, es decir, toda una serie de las tarjetas de crédito, una felicidad creada y por supuesto las brechas de estas luchas sociales se evidencian en lo que se fue creando, digamos, con el, el petróleo y por supuesto ya con el Viernes Negro, digamos que se desnuda, así como se desnudó en el 2020 el sistema mundo capitalista, se desnuda la cultura del petróleo, los campos culturales y por supuesto se devela mucho más el sistema de clases, la lucha de clases. Como bien dijimos, el decreto de Simón Bolívar, decretado en Quito el 24 de octubre de 1829, él dice, las minas de cualquier clase corresponden a la República. Eso está clarito. Nuestra constitución del día de hoy también lo establece. El general e ingeniero Julián Churión en 1874, en tiempos de Guzmán Blanco, él habla de la importancia del petróleo, tomando en cuenta lo que se encontraba en el Táchira. Entonces él dice, por esta vía se encuentran varias fuentes de petróleo muy abundantes, reconocidas por nosotros y que podría servir a futuro de gran valor nacional. Este señor, el ingeniero Julián Churión, yo tengo un documental que hice sobre él, lo pueden ver en YouTube. Este señor en tiempos de Guzmán Blanco se encontraba en Mérida y Táchira haciendo, digamos, trabajos de la construcción de la carretera Mérida Sur del Lago y Trujillo Mérida, ¿no? Y bueno, y él se dio cuenta de la importancia que tenía las fuentes del petróleo que habían allá y también de la importancia del trigo en estas tierras para la siembra del trigo. Entonces, bueno, muy importante. En Rómulo Betancourt, en su libro Venezuela, Política y Petróleo, él habla ahí, el pueblo trabajador, analfabeta, humillado con su paludismo y su sífilis, era siervo de la gleba en las haciendas gomeras, artesano explotándose a sí mismo, esclavo asalariado en los campamentos mineros. Y bueno, y es que está haciendo aquí consciente. Recordemos que Rómulo Betancourt tuvo una transformación de ideas, digamos, de izquierda, de ideas de crítica social, de la lucha de clase y de repente se viró la tortilla y bueno, cambió totalmente. Pero este libro es una reflexión, digamos, a ese sistema perverso de la cultura del petróleo y su plusvalía, ¿no? El artículo que está acá de Arturo Larpietro, efectivamente, el diario Ahora de 1936. Él, fíjense, Juan Vicente Gómez fue entonces el que impulsó, digamos, que la industria petrolera, muy parecido los tiempos a cuando estaba la explotación y la exploración del petróleo en la República Islámica de Irán. Y bueno, y la fórmula sigue siendo la misma, ¿no? La fórmula colonial de alienación y enajenación, ¿no? De ese neocolonialismo moderno de la pluralidad.
Fíjense, entonces Arturo Laptetti dice, nuestros tesoros yacen en el fondo de la tierra porque no hay capitales para sacarlos a la superficie. Bueno, y hay que leer un poco Arturo Laptetti para comprender un poco lo que él habla. Pero vamos a hablar aquí de Miami Nuestro. Fíjense, Miami Nuestro es un documental que ustedes van a ver, y bueno, hay que preguntarnos, ¿es verdad o es representación, siendo un cine documental? ¿Es un documental fabricado o que está basado en la realidad? ¿Por qué hay un cierto tipo de humor y sarcasmo? ¿Es para criticar o para glorificar la cultura del petróleo y la cultura del está barato, dame dos? ¿El documental tiene un compromiso social real o un compromiso sencillamente de mostrar un solo lado de la sociedad? ¿Qué significa la hegemonía del poder político del Estado burgués en este documental? ¿Cuáles son esos patrones culturales de transformación que pudiéramos decir que hay en este documental a partir de esta, ¿no? Por supuesto, aquí no vamos a conocer en el documental los campos, la realidad de los campos petroleros. Tampoco vamos a conocer la realidad de los campos culturales ni el sistema de luchas de clase. Aquí vamos a ver una Venezuela de una sola clase social, la del Tabarato, dame dos, la Venezuela que estaba pasando trabajo, que le faltaba el agua, que no tenía, que estaba pasando trabajo, que había escasez de productos, que los sueldos estaban por el piso, etcétera, esa no se va a ver, esa no se va a ver. Del niño que cargaba la bombona en el barrio para subirla para poder, o cargar el agua para llegar a su casa y tener un poquito de agua, tampoco se va a ver. Este documental, ¿verdad? Vamos a ver cómo se construye entonces una, una, una figura de una sociedad de satisfacción 100% ligada a la plusvalía del consumo. O sea, si yo tengo visa, puedo ir a Disney, tengo una propiedad en Miami, voy a pasar mis navidades y yo quiero mucho Venezuela y canto las gaitas allá, pero el viaje es felicidad. Y el dólar y gastar dos por uno es felicidad. Por supuesto, esto es en la hegemonía del poder político del Estado burgués, donde el partido político, Acción Democrático y COPEI, 5 años tú y 5 años yo. Bueno, fíjense, cuando estamos hablando de en el contexto, un poco el contexto en que se hace el documental, un poco previo, tenemos que tomar en cuenta la nacionalización del petróleo. En 1970, antes de la nacionalización, el barril de petróleo estaba 1,85 dólares. En 1975 ya estaba en 10,99. En 1976 se emite la Ley de Reserva del Estado de la Industria y el Comercio de Hidrocarburos, que se publicó el 29 de agosto del 75. Y fíjense, subió a 10,99. Y sin embargo, todavía seguía secuestrada porque habían empresas subsidiadas o afiliadas donde seguían teniendo, digamos que el control, ¿no? Y esto cambió después cuando llegó el presidente Chávez. Pero había Petróleos de Venezuela y sus empresas filiales. Estaba Maraven, Pequiven, Lagoven, Coporven, Meneven y todos los ven. Bueno, entonces a partir de allí comienza la idea de que Venezuela es la dueña del petróleo y que somos ricos eternamente. Y por supuesto, la Venezuela está barata, dame dos. Hay una voz en off en el documental. El documental tiene una voz en off que es, digamos, la, la voz de el mensaje del documental. El documental al inicio dice, Venancio, Eustoquio, Marisela, ¿dónde están? ¿A dónde han ido? ¿Por qué han huido? Maldito petróleo, maldito mil veces. ¿Dónde están todos? Regresen. ¿Para dónde han ido? ¿Para dónde van? Bueno, justamente cuando estaba esa voz en off, está pasando un carro por el túnel que va hacia el aeropuerto el- y están los barrios que están encima del túnel. Evidentemente te está demostrando allí esa brecha, ¿no? La brecha.
de las luchas sociales, porque sí hay una crítica allí, pero la crítica la hace es siempre la voz en off, porque la imagen te muestra otra cosa. Hay que estar pendiente siempre de la voz en off del documental. Hay unos personajes como el vaquero, la prostituta, donde nosotros creemos que ellos son personajes reales y cuando se estudia a profundidad el documental, son personajes creados con un guión a partir del director y guionista Carlos Oteiza, que a su vez posee un mensaje, allí también en estos personajes hay un mensaje, ¿no? Porque esa construcción de estos dos personajes allí nos está diciendo una lectura, ustedes lo van a ver. Esta es la muchacha, la actriz que hace el papel de prostituta, que en realidad no es una prostituta, es una actriz que contrataron y ella actuó en el documental. O sea, es un documental que si bien aparenta ser real, es una interpretación de la sociedad y la cultura, tomando entrevistas de verdad, pero hay otras entrevistas construidas bajo un guión. O sea, hay algo que se llama un mensaje premeditado y una acción premeditada hacia el usuario o el televidente o el espectador. Entonces ella dice, es increíble el dinero que tienen y cómo lo derrochan. Para mí, quitarle dinero es lo más fácil del mundo. Ella se refiere a los venezolanos. Y bueno, y dicen, bueno, que cómo es posible que los venezolanos aquí no llegan y no preguntan cuánto es, ellos no piden rebaja, ellos se lo llevan todo, dame dos, está barato, dame dos. Y bueno, es un reflejo de la sociedad vista por Carlos Oteiza en ese momento, pero no de toda la sociedad. Es una lectura de un campo cultural y de una clase social que tenía un poder adquisitivo y que se obviaba todo lo demás, que evidentemente lo vamos a ver muchos años después del Viernes Negro en 1989, cuando se desnuda todo esto. Entonces, cuando hablamos entonces de Rodolfo Quintero, la cultura del petróleo y su libro también de antropología del petróleo, vamos a ver que él habla de una descolonización de la cultura del petróleo, de su origen y su consecuencia en cuanto a la enajenación y la alienación, ¿verdad? Desde un punto de vista del materialismo histórico. ¿Y cuál es la función social de la educación? En este particular, este, el documental no es educativo, evidentemente que no, pero es un producto histórico. Es un documento histórico que a su vez forma parte de un aprendizaje. En la película en que vamos a ver de El Escándalo, es basado en unos hechos de la vida real y fíjense que la poca participación que tiene en la película la actriz Corina Sopardo, que es la esposa de Flavio Caballero, que es el el ingeniero petrolero que trabajaba en la industria petrolera y que fue encarcelado por actos de corrupción, ella hace papel de educadora. Y bueno, y ella emite, digamos, que de alguna manera el mensaje de sembrar el petróleo, la función social del petróleo, pero tienen que ver el documental. Entonces, la hegemonía del poder político del Estado burgués, el motor de la historia en la lucha de clases, lo que hablaba Carlos Marx, tiene mucha relación con este documental y también con la película de Flavio Caballero de Carlos Oteiza de El Escándalo. Inclusive, en una escena, Flavio Caballero dice, yo pobre no voy a volver a ser, o sea, ya yo estoy aquí, de aquí hacia adelante, yo lo que quiero es ser rico. Y entonces, bueno, le dejo esta reflexión, pero la actividad que vamos a hacer para este tema de petrodiplomacia va a ser basado en la lectura de Rodolfo Quintero, La cultura del petróleo, la lectura de Padrón Rebeca Petrodiplomacia para un mundo multipolar, de la misma autora, Espejismo de la economía petrolera en Venezuela en tiempos de pandemia 2020, y por supuesto la película El Escándalo de 1987 y el documental de Miami Nuestro. Los enlaces de las películas están en la plataforma Classroom, igual que las lecturas que deben hacer y la videoclase.
cualquier duda, cualquier eh, apoyo, pueden contactarme. Y bueno, este tema, si bien es un tema, digamos, de reflexión, tiene un límite de 3 cuartillas y el máximo 5 o 6 cuartillas. En realidad es digamos que un tema libre a partir de la reflexión desde nuestra experiencia personal, profesional y también desde nuestra experiencia de la Venezuela de hoy, tomando como referente esta cultura del petróleo que creo que todavía está en el imaginario colectivo de la enajenación y alienación. Por los momentos, nos despedimos hasta un próximo encuentro. Muchas gracias.